En el día de hoy, viernes 1 de abril de 2022, inicio del cuarto mes del año, nos reunimos nuevamente en este espacio, esta sala virtual, para analizar otro de los tantos eventos y de las tantas características que tiene y ha tenido la agresión comunista contra Colombia en medio de una memoria histórica que aún no ha sido contada en su verdadera dimensión alrededor del conflicto armado en Colombia que le han declarado las cuadrillas comunistas al resto de nuestros compatriotas. Para hoy vamos a hacer una disertación académica respecto a la forma como las guerrillas de las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, el PRT y otras que han existido en Colombia han ejercido esa especie de política coercitiva por medio del miedo y la violencia contra sus propios integrantes y contra las líneas bases de organizaciones políticas que, infiltradas por el marxismo-leninismo, les han servido de soporte y de sustento, y que en particular en las FARC las han caracterizado con los nombres de milicias bolivarianas, antes la llamaban autodefensas revolucionarias, Partido Comunista Clandestino, antes lo llamaban Núcleos de Solidaridad, y el Movimiento Bolivariano Clandestino, que lo han manejado desde el mismo momento en que iniciaron su agresión armada contra el país. En el caso del ELN, son muy conocidas las milicias populares y lo que han llamado su movimiento a luchar. Y en el EPL la llamaron las milicias obreras, igual nombre le daba el M-19. Para entrar en materia, digamos que el terrorismo comunista o el terrorismo practicado por las guerrillas de las FARC, el ELN y los demás grupos criminales de izquierda armada se ha dividido en 4 periodos más o menos estructurados y paralelos. El primer periodo fue el de la barbarie crónica. Es cuando los integrantes de estos grupos criminales que se inician en los años 60 nacen casi todos del MOEC, de la Juventud Comunista y del MRL, que en esencia fue el mismo grupo a su inicio, y luego se dedicaron a hacer lo mismo que hacían las bandas de liberales y conservadores, de matar, secuestrar, robar, destruir cultivos y posicionarse por medio del terror. Pero luego viene un periodo que comienza más o menos en 1970 y se extiende aproximadamente hasta finales de esa década y comienzos de la década de los 80, que es la barbarie comunista crónica. Entonces ya cambian el argumento y se convierten en promotores de la construcción de estructuras marxistas-leninistas. La tercera etapa inicia más o menos en el 80, 79, 80, 78, con la inmersión clara en el narcotráfico y la minería ilegal. Y de más o menos del año 1992, 93, le incrementan a toda esta barbarie, que la siguen combinando de alguna manera, la presencia internacional mediática por medio del Frente Internacional, hasta llegar a lo que tenemos hoy, unas organizaciones criminales con representación en el Congreso de la República, con brazos armados en distintas zonas del país, convertidas completamente en carteles de las drogas, de narcotraficantes, practicantes del terrorismo extremo y con asilo o con sede en Venezuela y contactos internacionales en todo el continente y otros países del mundo. Entonces, como vemos, son periodos muy definidos de cómo el terrorismo, a pesar de la violencia que comete contra sus estructuras internas, contra quienes lo rodean y contra el resto de colombianos, se ha sostenido, se ha reevaluado, se ha repotenciado en cada una de estas etapas. Hecha esa argumentación, entonces iniciamos el conversatorio preguntándole a Coronel González
¿Cómo percibe usted esas 4 etapas tan claras en que se ha dividido el terrorismo interno para lograr una militancia por temor y en algunos casos por adhesión a la forma de hacerlo, más no porque sea la solución para el país? Gracias, mi coronel. Pues encuentro una similitud muy exacta entre el terrorismo comunista de Lenin y de Stalin en sus purgas en Rusia, porque como no podía mantener la nación perfectamente adoctrinada en sus ideas, entonces recurrieron al terrorismo de la Gestapo, que es el de la cacería de brujas, donde todo mundo duda de todo mundo es agente del Estado contra sus vecinos, contra sus conocidos y hasta sus familiares, para una especie de autocontrol pero tiránico, donde aquel que no esté de acuerdo con las ideas de sus cabecillas, entonces es denunciado y lógicamente castigado. En la antigua URSS, pues se les enviaba a los campos de concentración de Siberia a aguantar frío, hambre y a trabajos forzados, hasta que muchos de ellos perecieron. Entonces, ese mismo espíritu y ese mismo régimen están en estas 4 etapas del terrorismo interno entre las cuadrillas de terroristas colombianos. Y por cualquier motivo, así sea cosa menor, hasta por un pedazo de panela, entonces se sometía a un ajusticiamiento, como llaman ellos, a aquel que supuestamente había cometido ese gran pecado, porque no había niveles, casi prácticamente de niveles disciplinarios, correctivos, preventivos, sino que de una vez era prácticamente el ajusticiamiento de muerte. Entonces, ese mismo espíritu interno contra sus propios miembros, sus propios copartidarios cuando se trataba del partido y sus propios combatientes cuando se trataba de las cuadrillas en el monte, era el que se han aplicado sistemáticamente entre ellos. Y por supuesto, pues una deducción muy lógica y casi que irrefutable, diríamos, pues sería el sistema de gobierno que quieren implantar si les permitimos llegar al poder. Esa es mi apreciación sobre estas etapas del pensamiento del terrorismo interno dentro de las cuadrillas, para apabullar lógicamente a todos sus integrantes, y que inclusive no solo es entre ellos individualmente, sino que ese terror lo extienden a sus familias, porque los amenazan en caso de deserción o cualquier otro delito de cobrárselo a sus familiares. Y ante esa circunstancia, pues cualquier voluntad o conciencia humana se doblega. Gracias, mi coronel. Bueno, mi querido González, acaba usted de tocar un punto medular que coincide con otro, que es como la línea medular de toda esa estructura, es como la columna vertebral de toda esa estructura de terror interno que se ha venido desarrollando en forma paralela con el crecimiento de estos grupos y de estas metodologías a lo largo de las 4 periodos de existencia de los grupos terroristas. Nos referimos específicamente a ese fantasma que hay de la delación, ese fantasma que hay de la traición. Eh, para un comunista, sea armado o desarmado, la primera regla de juego es que no se puede confiar ni en la propia mamá, porque si hay necesario o si es necesario eliminarla para que la revolución viva, toca hacerlo. Y eso indica y eso presupone que todo el mundo debe desconfiar de todo el mundo y que nadie debe guardar ninguna lealtad distinta que con el partido y no con sus compañeros. Entonces, quienes están en el poder, quienes ejercen el liderazgo interno, el liderazgo negativo, la conducción de las guerrillas, generalmente tienen un cabecilla principal
pero alrededor de él hay como una especie de círculo de poder que lo acompaña, que lo endiosa, porque eso es propio de los comunistas. Hay que generar siempre una idea de que hay un líder supremo en cada una de sus organizaciones, desde el más pequeño nivel hasta el más alto, pero que a la vez les sirve de séquito de aduladores para limpiar del camino a los mismos que están debajo y que están sirviéndole a que esa especie de nomenclatura, como la llamaron los soviéticos, se sostenga muy fuerte, y a eso le llaman la democracia interna. No tiene nada de democracia, nada de democracia, pero mucho de interno para fortalecer el terrorismo dentro de sus estructuras. Y consiste en que todo militante comunista es un traidor o un delator en potencia. Entonces, allá todo el mundo se espía con todo el mundo, y para poder sobrevivir, para poder demostrar lealtad, la mejor forma es estar siendo salamero con el que está arriba y llevándole el chisme, llevándole el rumor y la murmuración. Y muchísimos de los casos de guerrilleros que sobrevivieron a purgas estalinistas internas de las guerrillas los han contado después en su época de no militancia, o que han escapado y desde la clandestinidad lo han hecho, o que después han sido eliminados por haber contado la verdad. En Colombia hay muchos casos, muchísimos, pero uno de los más famosos fue el de Jaime Arenas, un muchacho de buen nivel intelectual, revolucionario convencido, que por allá en la época de 1963-64 se convenció de que Colombia necesitaba un cambio y optó por las ideas marxistas-leninistas y se incorporó al ELN. Ya cuando estuvo adentro y se dio cuenta que este cuadro que acabamos de describir estaba operando en toda su dimensión y en toda su plenitud criminal y morbosa contra los propios integrantes, entonces hizo un llamado público en que no había una formación leninista, una formación marxista, sino muy leninista, en el sentido de que se aplicaba el terror contra sus propios militantes. Y entró en discusiones dialécticas con un tipo ignorante que era Fabio Vázquez Castaño, que su formación era muy rudimentaria, pero que no le temblaba el pulso para asesinar a nadie de los que integraban la cuadrilla, y tenía a sus propios hermanos Manuel y Antonio, que eran mejor preparados que él, tenían mejor formación académica, y eran los que lo asesoraban, y al lado de otros. Inclusive cuando el padre Camilo Torres se incorporó, hizo parte de ese séquito de aduladores. Un hombre con una formación intelectual tan amplia y humanista como Camilo Torres terminó siendo parte del grupo de aduladores de un criminal que era cuasi analfabeto, pero que no le temblaba el pulso para imponer lo que él llamaba las ideas comunistas, simplemente porque en su ADN llevaba el odio contra conservadores y liberales que le habían asesinado al papá. Entonces Jaime Arenas llegó a la conclusión de que él no tenía por qué estar bajo el mando de un delincuente de esos, de otro bandido como igual a Chispas o a Desquite, pero que ahora abrazaba las ideas del comunismo, y se salió de la guerrilla y escribió un libro muy crítico que se llama La guerrilla por dentro. Ese libro pues fue leído por muchos estudiantes y por profesores, y en general por el país y en el exterior fue leído el libro. Y como era una crítica tan abierta y que cuestionaba tanto los métodos leninistas al interior del ELN, la guerrilla no dudó en perseguirlo y asesinarlo. Pero ese no es el único caso, hay muchísimos de estudiantes, de profesionales, de sindicalistas que han llegado allá y han sido asesinados por haber cuestionado la revolución. El caso más disidente en la época de los años 70 en las FARC fue el del dirigente Cardona de Cali, y aún los hijos siguen reclamando en las FARC que le aclaren por qué lo asesinaron. Él era un marxista-leninista convencido y pensaba en ese mundo idealista que trazó Marx en medio de sus borracheras que se pegaba cuando escribió los libros del Capital y demás,
Cardona pensaba en lo mismo, que era un paraíso en el cual los seres humanos todos iguales, se repartían las riquezas, no había Estado, era una situación primitiva en la que desaparecían todos los complejos y las dificultades que tenemos en la interacción los seres humanos. Y entró en choque comenzando con Jacobo Arenas, que era el líder del terrorismo, de los procedimientos sanguinarios, y que cada vez que se emborrachaba se le alborotaba esa sed de esa bestia que tenía para ordenar asesinatos, y resulta que Jacobo Arenas tomaba trago todos los días. Imagínense lo que estaba disponiendo cada vez que entraba en esos episodios de éxtasis comunista para ordenar limpiezas dentro de la guerrilla. Entonces, y dentro del partido. Entonces lo asesinaron y eso quedó muy claro que ha sido una división interna. Años más tarde, Nicolás Buenaventura, que era otro intelectual de la guerrilla y comunismo, les volteó la espalda por las mismas razones, pero nunca aclararon ese crimen y eso les causó una fisura muy grande, en particular porque ocurrió durante la época en que las FARC estuvieron en esa crisis que vimos de la incapacidad de Ciro Trujillo, que era un asesino que utilizaba esa metodología de terror para imponer las ideas comunistas y la disciplina de partido dentro de la comunidad fariana. Y cuando hablo de comunidad fariana me refiero a los civiles que los apoyan por temor o por simpatía y al grupo interno. En síntesis, ese fantasma de la delación, ese fantasma de la traición es el que le ha dado como la línea espiral para la existencia y el sustento de los que se eternizan en el poder. Vemos que Tiro Fijo, las FARC hablan o los comunistas también hablan de que hay una democracia interna, pero toda la vida Tiro Fijo fue el jefe de las FARC hasta su muerte. Gilberto Vieira fue el jefe del Partido Comunista hasta su muerte. Jaime Caicedo, que le recibió la dirección del Partido Comunista a, a Gilberto Vieira, lleva años y años eh, mmm, dirigiendo el Partido Comunista y no ha salido de ahí. Entonces quiere decir que no ha habido una mentalidad diferente al terror, el miedo y el crimen organizado dentro de la misma estructura por medio de ese fantasma de la delación. No sé si mi coronel González quiere agregarle algo a este punto. Sí, mi coronel. Esa delación es idéntica también a al mismo pensamiento que se creó en la Edad Media, una forma muy primitiva de evaluar a las demás, de autoevaluación interna entre los miembros de una sociedad, donde ya lo hemos mencionado antes en forma rápida, la gente llegó a pensar de que esos son métodos muy rápidos y muy efectivos, pero no para hacer justicia, sino para que el mismo pueblo entre todos sus integrantes se hagan su propia justicia, porque es muy sencillo entonces a alguien con cual se tiene una enemistad o una diferencia, pues denunciarlo a los cabecillas. Simple y llanamente porque sabe que esos cabecillas aplican esa justicia rápida, caprichosa, entonces se vengan o se deshacen de sus enemigos o de sus contradictores. Y entonces eso va creciendo un ambiente tal que en la organización surge un verdadero infierno, donde todos están contra todos. ¿Y cuál más está tratando de sobrevivir? Inclusive a veces de llegar a niveles de supervivencia. Porque si el enemigo, su compañero es un enemigo muy peligroso, pues una manera de sobrevivir y que no lo vaya a asesinar es delatarlo de cualquier cosa. Y lógicamente eso termina en una condición de verdadero suplicio entre sus propios miembros. Es por eso que
no se ha querido contar la verdadera historia. Y por eso tenemos un caso muy evidente en este momento de todo lo que están denunciando las mujeres integrantes de Rosa Blanca. Y a ellas, ¿quién lo creyera? Que eran las más sometidas, más humilladas, más ofendidas y más agredidas y más víctimas de todas sus cabecillas. Ahora ellos mismos, esos cabecillas, les tienen miedo porque están diciendo esa verdad que prácticamente se está convirtiendo o ya se ha convertido en un infierno, pero al revés, al contrario, porque basados en esos testimonios, la sociedad colombiana, que ha sido muy apática y muy apartada y poco estudiosa del fenómeno de la violencia comunista, terrorista aquí en Colombia, y los habitantes de las ciudades hemos estado aislados, voluntaria o involuntariamente, de ese fenómeno. Entonces están quedando al descubierto toda esa barbarie cometida contra estas pobres mujeres. Y a la conciencia colectiva se ha convertido en el juez. Y para estos terroristas, en el castigo del odio social por estar en evidencia todos esos crímenes tan bárbaros que prácticamente son a veces casi que imposibles de creer, porque van mucho más allá, inclusive casi que de lo novelesco. Eso quería agregar, mi coronel. Bueno, entonces mi coronel, con que nos ha escuchado muy bien los dos puntos, quisiéramos preguntarle si tiene algo que complementarle a estas reflexiones. Por supuesto, mi coronel. Esta práctica de la delación, de la eliminación, de la desaparición de regiones, tribus, veredas, familias, es una vieja práctica de los comunistas. Si nosotros analizamos, como lo estamos haciendo aquí, la historia universal, la historia del mundo, descubrimos que han desaparecido los regímenes comunistas, han desaparecido muchas regiones por el simple hecho de no querer ser comunistas, de no querer ser socialistas. Eso es una usanza común en China, en la misma Rusia. ¿Y por qué no miramos esto desde el punto de vista de lo que está sucediendo actualmente en Ucrania? Están desapareciendo Ucrania, están desapareciendo ciudades para implementar o para implantar lo que ellos quieren. Entonces, esta es una vieja práctica de los comunistas que desafortunadamente el desconocimiento, el no estudio de la historia nos ha obligado a seguirla viviendo o a vivirla con más crueldad para hacernos siempre la misma pregunta. ¿Cómo es posible que suceda esto en el siglo XXI? Gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Entonces, ahora vamos a mirar algunos actos que nos parece, así las leyes internacionales no lo contemplen, pero nos parece que por su naturaleza son hechos de terrorismo interno dentro de las FARC. Son hechos que van contra la especie humana y contra la misma estructura de la sociedad colombiana, pero que, como decía mi coronel González ahora, una sociedad apática, indiferente, desinformada, ajena a esto y más preocupada de quién gana el campeonato de fútbol o de cuál es la última telenovela de moda, otros problemas, no le pone la atención suficiente a estos asuntos o a estos temas de terrorismo interno. Entonces, en primera medida tenemos el de lo que ellos llaman los ajusticiamientos. Para justificar este tipo de comportamiento criminal y asesino, que es terrorismo puro en su más amplia extensión contra el pueblo colombiano, porque los guerrilleros al fin y al cabo son pueblo colombiano, utilizan la práctica del ajusticiamiento y lo legitiman con unas comillas, abro comillas, reglamentos internos que se inventan. Pero un grupo criminal, ¿qué reglamentos puede tener?
una pandilla de secuestradores, narcotraficantes, asesinos, eh, todos los calificativos que le corresponden al comportamiento normal, desde los cabecillas hasta los ejecutantes. ¿Cómo puede tener leyes? Pero es que paralelamente con eso construyen toda una narrativa de que hacen parte de una organización que es un Estado, un embrión de Estado en formación y que tiene unas leyes internas o unas normas internas o unas reglas internas que rigen la militancia fariana en el caso de las FARC o la militancia helena en el caso del ELN o la militancia EPELA en el caso del EPL, con la cual les autoriza a los cabecillas decidir ajusticiar. Pero muy bien lo mencionaba mi coronel González en la introducción, es que ni siquiera siguen unos procedimientos, entre comillas, de un debido proceso, sino que ya el ajusticiamiento está predeterminado y lo que se hace en un consejo de guerra para tomar la decisión, como lo llaman ellos, el consejo de guerra, es simplemente legitimar la voluntad del cabecilla porque lo someten a votación de la asamblea guerrillera que está ahí reunida del frente. Y como la votación es pública, ¿quién se va a atrever a decirle al cabecilla que no mate al compañero si de una vez pasa a ser el siguiente que integra la lista de los ajusticiados, entre comillas? Entonces existe ese mecanismo del temor al soplón, al traidor, al que puede venderlos o al que está en contra de ellos, sembrando lo que llaman o el grupismo o el individualismo. Y es la forma de presionar a las personas para que ni hablen en conjunto por las necesidades que tienen o las transformaciones que requieren, ni mucho menos para que se manifiesten individualmente, porque el que lo haga sabe que inmediatamente entra en la ojeriza y será sometido a lo que llaman una investigación revolucionaria y un asesinato enseguida. Pero lo peor es que los mismos miembros de la guerrilla, de tanto ver, de tanto sentir esa presión psicológica, terminan aculturados en este procedimiento y facilitan que a sus propios compañeros los eliminen, o ellos mismos son artífices de la eliminación, más por una palabra clave que dijo mi coronel González ahora: supervivencia. Para sobrevivir no del enemigo armado que sería el ejército o la fuerza aérea o la policía o la armada que los persigue o los combate, no tienen ni siquiera ese instinto de supervivencia de ese enemigo que es lo que ellos llaman el ejército de la clase que los persigue. No, el primero y básico requisito es sobrevivir de ese enemigo interno latente que tienen ahí, de no ser llevados a un, entre comillas, ajusticiamiento. Entonces los ajusticiamientos han sido muy comunes y son larguísimas las historias que hay, pero desafortunadamente este tema nunca ha sido tratado. Y sí, se trataba de esclarecer la verdad del conflicto en la Comisión de la Verdad, en la memoria histórica y en la JEP, que es un tribunal de bolsillo para los guerrilleros, también se ha debido dar una preeminencia a que el país y el mundo conocieran la verdad de ese terror interno, porque son muchísimos los casos de asesinatos. Es más, se podría constituir hasta un caso ante la Corte Penal Internacional de genocidio. Para que haya genocidio, en términos técnicos de la justicia internacional, es que se produzca una eliminación sistemática de un determinado grupo humano. Y si se le suma a la guerrilla, a las FARC, al ELN, lo que han hecho contra los campesinos que reclutan, se podría tipificar un caso de genocidio, porque son muchos los campesinos de distintas regiones que han sido, entre comillas, ajusticiados por la justicia revolucionaria. Uno de los casos más sonados que tuvo las FARC en la década de 1980 fue el llamado Plan Cóndor de las FARC. Resulta que para la época, o en los años 70, hubo una estela de tomas de gobiernos militares en varios países del continente. Y la izquierda internacional lo bautizó el Plan Cóndor, que decían que se han puesto de acuerdo, lo cual no era cierto, pero ellos decían que era así, que con la reunión de Santa Fe y la reunión de los comandantes de los ejércitos de Latinoamérica, que supuestamente se han puesto de acuerdo
Estados Unidos y los comandantes de los ejércitos para tomarse el poder en varios países y eliminar al pueblo en cada país. Eso nunca fue cierto, pero ese discurso lo vendieron y lo llamaron el Plan Cóndor. Entonces, cuando Jacobo Arenas ya entró en la demencia senil y en sus deseos de las purgas estalinistas, porque tenía esa sed de sangre y cada vez que se emborrachaba era peor, y repito, tomaba todos los días, entonces ya nos imaginamos cómo sería la mentalidad de este asesino, ordenando las limpiezas dentro de las FARC. Y en un momento de locura, cuando José Fedor Rey, que lo vimos aquí, lo analizamos, se le salió de las manos a Jacobo Arenas y al Tornillo Lozada, que le iban a asesinar y a Granda, y formó su propia guerrilla en asocio con el M-19, que también tenía un grupo de asesinos encabezados por Pizarro, que eran sin compasión para asesinar campesinos, indígenas y guerrilleros internamente. Procedieron a la limpieza paralela. El grupo Ricardo Franco, completamente lunático, el señor José Fedor Rey, alias Javier Delgado, se dedicó a asesinar a muchachitos de 13, 14 años que tenía dentro de su guerrilla y que decía que eran tenientes coroneles del ejército colombiano. Los videos están, no estamos inventando, y él estaba haciendo lo que le aprendió en las enlagunadas mentales que tenía Jacobo Arenas, producto del trago en Casa Verde. Él le aprendió esas purgas y las practicaba. Además, era otro criminal que tenía esa mentalidad y la hacía. Pero mientras Jacobo Arenas, mientras José Fedor Rey hacía esto con el grupo Ricardo Franco, que era la supuesta disidencia y la nueva creación de las FARC, por otro lado, Jacobo Arenas le ordenaba a las cuadrillas hacer esa limpieza de Plan Cóndor dentro de su grupo. En el libro En el Infierno, Johnny relata cómo a él le tocó asesinar a muchos compañeros dentro de ese plan de limpieza, niños de 13, 14, 15 años, niñas que estaban completamente desubicadas, que han entrado a la guerrilla o presionadas por los mismos cabecillas o engañados o porque no tenían unas opciones de vida en un horizonte cercano y se metían en la guerrilla y por, como lo menciona mi coronel González, por comerse un pedazo de panela, por quedarse dormidos en la posta después de un día de mucho trabajo o por discutir con el cabecilla, eran eliminados. El caso del niño que discutió con Cancharina y Pablo Catatumbo lo fusiló allá en la cuadrilla 26, está muy bien documentado en mi libro La Selva Roja. Y ahora el honorable senador Pablo Catatumbo, que violaba a todas las niñas que llegaban a la guerrilla, es un adalid de la ley y un crítico del uribismo y de la derecha y de todo lo que ellos llaman el establecimiento. Entonces, esa época de ajusticiamiento está muy bien documentada. Hay mucho testimonio, hay pruebas en la Fiscalía General de la Nación, hay muchos expedientes, pero falta quien le ponga el cascabel al gato y saque eso a la luz pública. Y estos asesinos como Timochenko, como la Victoria Sandino, como Pablo Catatumbo, que ahora son honorables senadores, sean desenmascarados ante el mundo de la calidad de criminales que son, y con ese cuento de la justicia revolucionaria y los consejos de guerra, los crímenes que han cometido. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Sí, los ajusticiamientos han sido un claro acto de teatro, no una comedia, es una tragedia, creadas premeditadamente para tener más atemorizamiento, más terror sobre los guerrilleros de bajo nivel, los seguidores de los cabecillas, y propagar el miedo. Porque así como usted narró el procedimiento de esos actos, simulando, imitando una supuesta justicia, pues asimismo eso es simplemente una acción imaginaria, totalmente artificial, es fingida, ahí no hay ninguna justicia, ahí lo que hay es miedo, pero lógicamente como esos cabecillas saben y por su conciencia, su pensamiento interior les dice que están procediendo mal,
Entonces tratan de fingir estos actos como supuestos procedimientos legítimos, legales, pero que la misma tropa, sus mismos seguidores saben que eso no es así. Es simplemente porque están tratando de atenuar su propia culpa, porque ellos saben que esos asesinatos, esos cabecillas saben que esos asesinatos los seguirán de por vida, como la sombra, y los estarán permanentemente hostigando, acusándolos de que han cometido delitos como el de Tacuelló, por ejemplo, que usted dice que acertadamente que llegan a nivel de genocidio, porque asesinar a más de 100 personas en forma continuada diariamente, hasta llegar a más de un centenar, puede ser realmente un genocidio al estilo las SS alemanas, ¿sí? O la Gestapo, o cualquiera de estos regímenes terroristas, o las camisas pardas, en fin, o al estilo de los seguidores de Mussolini, que muchas personas no saben cómo fue esa crueldad. Entonces, el ajusticiamiento son simplemente actos teatrales. No tienen ninguna razón de ser. Dentro de esos también está recordado el de que cometió Fabio Vázquez Castaño con su consejo de guerra contra unos de sus seguidores porque no le enviaron el helicóptero a rescatar a sus hermanos y lógicamente perecieron en combate contra las tropas. Entonces él, por quitarse de su conciencia ese remordimiento de haber llevado a sus hermanos a ese patíbulo, pues buscó una manera de echar la culpa a otros, cosa muy propia de todos estos cabecillas. Y así puede seguirse contando muchos casos de ajusticiamientos francamente bárbaros, de gente primitiva. Nada podría ser diferente a los ajusticiamientos que hacían las legiones romanas en sus avanzadas sobre la Germania. Entonces, eso quiere decir que todavía tenemos personas tan primarias que están al nivel de las barbaries históricas. Mi coronel Alarcón. En cuanto a lo del ajusticiamiento, yo solo quiero decir que mediante esta práctica, ellos buscan la implementación, dar continuidad a su ideología comunista, mediante el miedo, mediante la zozobra, mediante el temor, de manera tal que hay muchos casos en los cuales cuando ya la gente está por dentro, las familias están por dentro, es difícil que se salgan porque pueden ser fácilmente fusilados o ajusticiados por estos grupos comunistas como las FARC. Eso es mi concepto, mi poder. Bueno, gracias, mi coronel. Entonces, pasamos al segundo aspecto, que es la pedofilia. La pedofilia es una práctica horripilante, es un comportamiento distorsionado de la mente humana de quien la practica, que indica que por lo general en su niñez fue víctima de eso y luego la repite, aprovechando, como en el caso de las FARC, el poder que tiene cada criminal de estos para justiciar, para asesinar, para sembrar el terror y para crear unas aureolas de salamería morbosa y criminal alrededor de su comportamiento y su acción delictiva. Y en el caso de las FARC son reiteradas las denuncias. Por ejemplo, esta muchacha Lorena Murcia, que es la cabeza visible de la Rosa Blanca y ahora de otra organización que tiene de víctimas de las FARC, ha sido reiterativa y frontal y directa, demostrando en diferentes instancias, inclusive en el Senado de la República, con los terroristas que le cometieron los crímenes de pedofilia sentados ahí sin que le puedan negar
porque ellos fueron los causantes de eso. Y la pedofilia ha sido práctica desde siempre en las guerrillas comunistas, desde su nacimiento en la época de la barbarie crónica, cuando cortaban cabezas y hacían el corte de franela, los que andaban con tiro fijo, los primeros guerrilleros que practicaban lo mismo que han hecho en las guerrillas liberales y conservadoras, ahora lo hacían en nombre del comunismo. También la pedofilia era costumbre dentro de ellos, reclutar niñas siempre menores de 13, 14 años, 12 años, y llevárselas para la guerrilla de compañeras sentimentales, decían de socias de caleta, dicen en su lenguaje, en su jerga revolucionaria, de los cabecillas. Y es costumbre en las FARC, y Pablo Catatumbo la tuvo mucho tiempo mientras estuvo allá, y seguramente ahora que está de honorable senador también lo sigue practicando, es que niña que llegaba a la cuadrilla donde él estaba tenía que dormir esa noche de una vez con él. Y una niña de 12, 13 años, eso es un crimen atroz, abominable. Si es crimen hacerlo con una muchacha ya mayor de 18 años que no quiera, que sea forzada, ¿cómo será con una niña que no tiene todavía ni siquiera la formación? Y esa fue la conducta del señor Catatumbo, pero no solo él. Ahí vimos en Cuba descaradamente, mientras negociaban los diálogos o le imponían las conversaciones a Santos, vimos al otro pedófilo, a el tal Alape, con una niña como de 13 años diciendo que era su compañera sentimental, paseándose por La Habana y yendo a un concierto, y los periodistas lo publicaron como gran cosa, la nueva compañera de el señor Alape. Timochenko tiene varias denuncias de guerrilleros, pero hay uno peor que era el caso de Lozada, que los mismos guerrilleros lo bautizaron en forma despectiva como el tornillo, era porque violaba a todos los niños y niñas que llegaban, ese era por parejo, y ahora es uno de los adalides de la moral, es el mismo delincuente que salió públicamente y dijo que él había asesinado a Álvaro Gómez, es el mismo terrorista que entrenó a la terrorista holandesa para que colocara bombas y secuestrara aquí en Bogotá, a la tal Tania, y es un delincuente que tiene un prontuario bastante abultado de crímenes contra la humanidad, entre ellos la pedofilia. Entonces, esto es un tema que no se ha tocado, que más bien tanto la Fiscalía como la JEP, como los dirigentes políticos que pelecharon de ese pacto de FARC Santos han mirado para otro lado, pero que no se puede dejar de lado porque es una realidad, es un hecho que está muy sustanciado, hay expedientes por montones, hay testimonios, y lo que tocaría hacer es localizar a todos esos muchachos, reconstruir eso en videos, en audios, en documentos escritos, para que la humanidad no olvide un crimen tan atroz como la pedofilia, que es pan nuestro de cada día en las cuadrillas de las FARC. Mi coronel González. Mi coronel, pues la pedofilia es un defecto humano muy antiguo, que proviene que es producto de la brutalidad, del primitivismo que tenemos los seres humanos en lo físico, pero que a través del progreso de la civilización pues se ha ido superando, porque la cultura, la educación, la prudencia han ido, y todos esos principios pues que son muy espirituales, digamos celestiales y religiosos, pues han ido poniendo al ser humano bajo control, bajo prudencia. Pero hubo épocas, precisamente en esa antigüedad, que se convirtió casi que una práctica aceptada culturalmente, especialmente durante el Imperio Romano, porque la practicaban los emperadores y los senadores y todos los poderosos del imperio. Entonces, pero precisamente en ese proceso de mejoramiento continuo de la especie humana, pues ha ido desapareciendo, aunque persiste en estos campos primitivos como el de los terroristas comunistas de los grupos armados colombianos. Y porque ellos sí no han sido capaces de sobreponerse a esos actos tan bárbaros, que inclusive, ¿quién lo creyera? Se requiere tanto autodominio, control, autodisciplina de la mentalidad humana y de los reflejos y de los instintos incontrolables
del ser humano, que bien tenemos el caso, por ejemplo, ya muy actual y muy moderno, de la pedofilia religiosa dentro de la iglesia. Muchos casos denunciados en tribunales, la Iglesia Católica ha tenido que pagar indemnizaciones. Ha habido publicaciones, como el caso muy propio colombiano de el libro de Dejar que los niños vengan a mí, que ahí está pues como denuncias evidentes de esto. Entonces, es un esfuerzo muy grande el que tenemos que hacer los colombianos, especialmente en educación, que es lo que precisamente debiera ser FECODE, el sindicato de maestros, que creen que enseñando 2 o 3 letras, leer y escribir, sumar y restar 2 números, que con eso es suficiente, cuando realmente ellos debieran era concentrarse en la formación del ser humano, porque ya no es necesario tener tanta memoria y tanta acumulación de teoría académica y de asuntos memorísticos, porque ya la cultura está en el internet, sino en la calidad del ser humano. Y por supuesto, pues ese tipo de cosas o de misiones está muy lejos de lo que hacen los terroristas colombianos, especialmente en el monte. Pero afortunadamente, aunque la JEP, como dijo usted ahora, es el tribunal de bolsillo de las FARC, pues afortunadamente en forma paralela los otros tribunales espontáneos como el de Rosa Blanca están dejando la evidencia de la verdadera historia no contada. Esa es mi opinión, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Coronel Alarcón. Coronel, la pedofilia, de acuerdo con la Corte Constitucional, la han convertido en un delito, en una práctica conexa con el delito político. Y para las FARC, esta violencia infantil es fácilmente perdonable con la JEP. Solo tiene que reconocer lo que hicieron y de ahí para allá les llega el perdón o el olvido de esa práctica. Yo quiero hacer referencia a esto porque me parece que esa equivocación que cometieron o que se cometió en tiempos anteriores, aceptando esa corte de la JEP y el acuerdo de la tan sonada paz que no ha llegado nunca, nos ha obligado a aceptar situaciones como estas. Y mi coronel ha sido de pronto generoso con la edad de las niñas y de los niños que han sido abusados. En las estadísticas hay información de prácticas sexuales con niños y niñas desde los 5 años por parte de las FARC. Eso es todo por hoy, mi coronel. Aterrador, atroz. La otra práctica de terrorismo forzado que ha sido muy cuestionada, pero no pasa del escándalo mediático temporal y transitorio mientras sale una edición del periódico, la revista, ha sido los abortos forzados. Entonces viene la contradicción entre la teoría del ELN, que habla del hombre nuevo, y de las FARC, que hablan de la construcción de una nueva sociedad con una visión socialista. Y resulta que en todos sus documentos y escándalos, y los vemos ahora, reclamando la protección a la vida, y es que los cabecillas que están desmovilizados toca tenerles casa, carro, beca, escolta, seguridad, viáticos y cuanta cosa, porque es que ellos están cumpliendo con la paz, después de que asesinaron la vida en primavera y destruyeron el país. Entonces, en concordancia con lo que le impusieron al señor Santos, hay que tenerles todas las seguridades y hay que defender la vida, porque ante todo para ellos la vida y es un argumento como de siempre, que humanizar la guerra para hacer la paz, que la vida está por encima de todo.
Pero comenzando por lo que hacen internamente es la contradicción más grande. Allá las guerrilleras les tienen que servir de colchón a todos estos delincuentes, a todos estos zampones que ahora son eh, honorables senadores y son los primeros en violarlas, como en el caso de Catatumbo y del Tornillo Lozada, que tenían esa instrucción en sus cuadrillas, o del mismo Timochenko, que Lorena Murcia lo ha cantado en la cara varias veces. Eh, y pues no por el caso de ella, sino por muchísimos más, porque eso es reiterado. Pero repito, se convierte en primavera de un día, se convierte en publicación de una edición de una revista o de un noticiero y no pasa nada. Pero esa práctica es atroz en las FARC y en el ELN, y es que una guerrillera, repito, tiene que servirles de colchón a todos estos bandidos, pero el día que quede embarazada se convierte en, en un problema gravísimo para la revolución e inmediatamente ordenan hacerle el degrado o sacarle el muchachito, como dicen ellos, a como de lugar. Y no hay forma de que le perdonen eso, de, entre comillas, ¿no? Que le perdonen esa falta, sino es que aplicarle la justicia revolucionaria como de lugar. Hay casos que las han fusilado, hay casos de guerrilleras que han escapado y después de que tienen a su bebé, las localizan, las vuelven a incorporar, le hacen consejo de guerra, las castigan y a otras las fusilan, como muy bien lo ha denunciado Lorena Murcia muchas veces, y no solo ella, porque son cientos de guerrilleros que han contado eso ante la justicia. Pero los jueces prefieren mirar para otro lado y la prensa lo utiliza como la noticia amarilla y no la realidad. Entonces esa contradicción entre supuestamente defender la vida o que les defiendan la vida y los crímenes que cometen contra las guerrilleras embarazadas, asesinando bebés o asesinando fetos, eso es algo que es igual a las prácticas de, que hacía el doctor famoso de los nazis con las judías para saber cuál era la reacción de los seres humanos a hacer investigaciones atroces. Aquí no hacen ese tipo de investigaciones. Recordemos el famoso caso del enfermero de las FARC que vivía en Pereira, un tipo de unas condiciones rarísimas en su aspecto mental, que reconoció haber cometido más de 600 abortos de guerrilleras de las FARC, el ELN y otros grupos en el sector del eje cafetero y el Quibdó, y que luego cuando lo iban a buscar huyó hacia España, allá fue capturado y lo trajeron, y las FARC lo primero que hicieron era decir que él no pertenecía a la organización. O sea, le había hecho 600 degrados a 600 guerrilleras, pero él no pertenecía a las FARC. Él era un contratista externo, como si eso los eximiera del crimen, del aborto forzado y de tener contactos con este tipo de criminales. Entonces, este es un tema también de terrorismo, que así no lo tipifica la ley, está causando terror dentro de la población, dentro del grupo poblacional guerrillero exactamente, y dentro de la estructura interna de esos grupos, habida cuenta que ya las muchachas saben a qué atenerse y sin embargo no pueden negarse a ser el colchón de estos bandidos. Esa contradicción es terrible y es una realidad que no ha sido contada y que sigue oculta y manipulada como si fuera algo aislado, y como lo aclaraba mi coronel Arcón ahora, solo basta que un terrorista de estos diga que reconoce que lo hizo y ya la JEP dijo la verdad, y entonces ya listo, no hay ningún problema y no pasa nada y puede seguir siendo honorable senador y disque legislando para Colombia. Mi coronel González. Pues mi coronel, si se tiene el supuesto coraje de asesinar niños desde su origen, desde su tiempo de gestación, que es cuando es lo más vulnerable, indefenso y desprotegido que pueda existir en un ser humano, pues ese mismo espíritu es el que se tiene para asesinar adultos, para implantar el terror. Y lógicamente ese sería la cultura y el principio del gobierno revolucionario que desean que se implante en la nación. De tal manera que quizá los colombianos no sabemos y no identificamos con claridad el gran peligro y qué significan esas palabras del gobierno populista, del gobierno revolucionario, ¿sí?
del gobierno, de la dictadura del proletariado, como lo llama el marxismo. Entonces, pasamos muy indiferentes de aquí en los cascos urbanos y en las ciudades, no viendo la magnitud de esa deformación mental del terrorismo de los grupos insurgentes, de los terroristas insurgentes comunistas. Y creemos que eso nunca llegará a la ciudad. Solamente se comenzó a sospechar y a sentir la población urbana bastante incómoda cuando las FARC estaban sitiando a Bogotá, como ya se ha contado aquí cómo han sucedido esos casos y ese plan. Pero eso apenas fue una pequeña aproximación. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín se le acercaron por el oriente, casi hasta allá hasta Río Negro y La Ceja y en fin, y por otros lados, por el lado de Urabá también estaba avanzando ese terrorismo. Y por otros lados, y en Cali también, hasta el punto que llegó hasta la asamblea y secuestraron a los diputados. Pero solamente ahí comenzó a visualizarse que es real peligro. De tal manera que cuando vamos alegremente al teatro a ver una película o a una discoteca a bailar en la noche, eso solo es posible porque hay colombianos que están conteniendo un gran poder de barbarie, como si fueran los hunos de Atila, que avanzaron desde la Mongolia hasta la Europa y llegaron a Roma. Entonces, quizá en ese tiempo a Roma no le interesaba mucho lo que venía de Mongolia porque eso estaba demasiado lejos. Pero a través del tiempo fue avanzando y llegó hasta las puertas de Roma. Y allá salió el Papa a pedirle a don Atila que no a Domitila, sino al señor Atila, que no destruyera la ciudad. Entonces, esto es producto precisamente, los abortos forzados del comienzo de esa brutalidad. Y no puede ser posible que seamos indiferentes a un asesinato sistemático tan brutal, porque eso es abusar de la inocencia y de la debilidad humana, que un delito entonces se hace doblemente culpable y lógicamente doblemente castigable, porque si es contra una persona que tiene la posibilidad de defenderse y porque no fue capaz o porque no lo logró defenderse lo suficiente del mal y de la amenaza, pues mucho más con aquel que no tiene esa posibilidad simplemente por la característica de cómo se produce y se genera la vida humana. Es mi opinión, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Y mi coronel Alarcón. Voy a permitirme leer 4 renglones de declaraciones de personas que vivieron, mujeres que vivieron esta situación. Me violaron desde los 9 años. Recuerdo que los guerrilleros violaban a las mujeres jóvenes, las obligaban a acompañarlos a sus fiestas, a las que se negaron, las mataron. Cuando tenía 14 años, un guerrillero de las FARC me amenazó porque mi hermano prestaba el servicio militar. Cerca del cementerio, él y otros 3 guerrilleros me violaron por turnos y me dijeron que mi hermano se merecía este castigo. Yo era virgen. Por otro lado, cuando tenía 15 años, vivía en La Vega de Táchira, norte de Santander. Fui abusada por la guerrilla con otras 15 mujeres. Mataron a los esposos y a otros los amarraron porque se metieron a defenderlos. Esta niña ingresó a los 9 años y sufrió abusos sexuales sistemáticos en la columna Teófilo Forero. Quedó embarazada en 3 ocasiones y la hicieron abortar en todas. El paisa me violó a los 11 años y me obligó a abortar 3 veces. Pastor Alape reclutó a Sara cuando tenía 11 años. Asegura, siempre tuvo compañeros sentimentales menores de edad. Esos son apenas unos pequeños, grandes ejemplos de lo que es el abuso de las FARC
comunistas y la práctica de la violación y el aborto por parte de este grupo narcoterrorista. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces finalmente, ya para cerrar el episodio académico de hoy, vamos a hablar de los famosos consejos de guerra revolucionarios. Eso es un remedio de justicia que se inventaron los comunistas armados y desarmados para purgarse internamente, para limpiarse internamente, para cometer los peores delitos contra la humanidad y para eliminar a los que consideran sus enemigos, entre comillas, de clase. Y entonces, ¿en qué consiste un consejo de guerra revolucionario con el que, entre comillas, legitiman un crimen? Es que le hacen una, como dicen ellos, una investigación, porque no dicen ni siquiera investigación, sino que quieren una investigación al acusado. Y al acusado le dicen que violó o que cometió delitos contra el reglamento fariano. Y los delitos, según ellos, se llaman disque de primera y segunda instancia. Pero no es como lo entendemos en el sistema normal de que primera instancia es un proceso para llegar a un juicio y segunda instancia es una revisión o un segundo proceso para llegar a otro juicio y tomar una decisión definitiva, como existe en el derecho. No, lo que ellos llaman primera instancia y segunda instancia es que le dan una categorización a esas conductas que ellos consideran atípicas dentro de la reglamentación fariana, y a la segunda instancia son más graves, o sea, ya que tenga que ver con asesinatos o cosas de esas. Entonces, le dictan una cátedra permanente, un lavado de cerebro permanente al guerrillero con el reglamento fariano en mano. Eso desde que el primer día que llega le están leyendo el reglamento hasta que se vuelve un acto, una forma de conducta, su comportamiento alrededor de esas directrices que le están repitiendo y repitiendo como la gota de agua en la tortura china para que la persona termine definitivamente alienada con lo que le están diciendo del reglamento y no vaya a fallar y termine como un autómata obedeciendo lo que dice el cabecilla porque no tiene derecho a pensar nada distinto. Y si piensa es solo cómo mejorar eso a favor del procedimiento terrorista. Entonces, ya se convoca el Consejo de Guerra. Generalmente el presidente ya está nombrado, que es el cabecilla del frente. Imagínense ustedes ya qué salvación tiene al que el cabecilla del frente quiere matar, si era el que preside el Consejo de Guerra. Y ponen a un fiscal que es un guerrillero común y silvestre a que defienda a otro. Y ese pensando en que lo van a pasar al hueco, como dicen ellos mismos, ¿qué defensa le va a hacer? O no qué defensa, no, porque el fiscal no defiende, sino el fiscal trata de esclarecer los hechos. Entonces, imaginen ustedes qué argumentación puede dar él de atenuantes para que la persona no sea fusilada, si sabe que si se pone a defenderlo o a justificar o a aclarar lo que pasa, es el próximo que va a pasar allá. Y también dentro de la guerrillerada, como dicen ellos, le nombran un defensor y como gran cosa le dan el derecho a que escoja un defensor. Y luego el jurado, que es el que integran ellos ahí con 3 vocales, delibera y toma una primera decisión. Y la decisión ya sabemos cuál es, ¿no? Y luego la someten para legitimarla a la aprobación de la Asamblea Guerrillera que ha estado todo el tiempo escuchando. Y ahí es donde viene el veneno, que el jurado dice de una vez su veredicto y el jurado lo integra también el presidente, o sea, es juez y parte. Él también hace parte de la decisión de jurado. Entonces, es lo que dice, el presidente toma la palabra antes de que tome la decisión colectiva y dice, se han cometido estos delitos y no sé qué, y esperamos que la guerrillerada actúe en consecuencia con nuestra conciencia revolucionaria. ¿Qué les está diciendo ahí? Que de una vez voten para que lo fusilen. Y luego, no es secreto el voto, sino que cada uno se levanta públicamente y vota por el sí o por el no. Imagínense quién se atreve a votar por el no para quedar de una vez en ojeriza en el próximo Consejo de Guerra. Así es de que ese es un sistema atroz, leninista, mediante el cual se aplica el terror con un procedimiento eminentemente trotskista de desaparecer a todo lo que esté en contra de ellos. Ese es el sistema de los consejos de guerra
y las razones para ir al Consejo de Guerra son cualquiera que se quieran inventar ellos, con la cual se, entre comillas, violaron los estatutos farianos. Mi coronel González. Mi coronel, sí, estas investigaciones son realmente basadas en conceptos caprichosos. No tienen fundamento, lógicamente, universal o de instinto natural. No, son simplemente pareceres de los cabecillas. Y eso es tan evidente que cuando el guerrillero descubre que está siendo víctima de una atroz farsa y que se está agotando su vida en esa comedia, pues muchos se desertan porque vienen a pedir perdón y esperan tener la oportunidad de terminar su vida y sus últimos días, pues al menos salvando el pellejo, como diríamos coloquialmente. Bueno, caso muy típico el de León Valencia, ¿no? Entonces, eso es solamente la confirmación que estos tales consejos de guerra revolucionarios no tienen ninguna validez, no tienen ningún principio, que es antes, por el contrario, otra forma de aterrorizar, de terror interno, como decíamos ahora. Y que pues están simplemente vegetando para poder lograr llegar a su final sin pena ni gloria. Esa es mi opinión, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Y mi coronel Alarcón. Pues, mi coronel, en esta parte de los consejos de guerra, he visto que estos son practicados como mencionando la palabra que ha dicho mi coronel González anteriormente, como una supervivencia de los aparatos, aparatos armados subversivos y defendiendo, como colocando una barrera para su ideología revolucionaria comunista. Entonces, el que está diferenciado con esta situación tiene que pasar a consejo de guerra y obviamente allí no sale para ningún otro lado diferente al ajusticiamiento. Eso es todo, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces muchísimas gracias a todos los asistentes, a mi coronel González, a mi coronel Alarcón. Creemos que en el día de hoy hemos tocado a fondo, hemos removido algo que pasa y que por la inercia de la desinformación se va olvidando, y es la cantidad de crímenes que en algunos casos se podrían considerar como genocidio porque afectan a un sector definido de la sociedad, de las comunidades, que han sido reiterativos, que hacen parte de esas 4 etapas del desarrollo comunista de las FARC, que han puesto al país en una época de barbarie y de atraso, como si estuviéramos todavía en la Edad Media, y que nos han caracterizado como un país violento. Esperamos que estos mensajes lleguen a la población, que lleguen a muchos sectores de la sociedad, que en las universidades los estudiantes no se dejen ideologizar por el marxismo-leninismo que los conduce a incurrir en estas prácticas tan atroces, y que la prensa sea realmente analítica y no solamente de oportunidad y del amarillismo que caracteriza muchas de las noticias alrededor de este tema, que la justicia obre en consecuencia y que los colombianos no olvidemos que esto nos ha sucedido y que no nos puede volver a suceder porque es una mácula eterna para nuestra identidad como nación. ¿Hay comentarios, mi coronel Alarcón? Sí, mi coronel. Mi coronel, amén del saludo que le ha dejado mi general Vázquez